A continuación conversaremos sobre el legado de Henri Pittier. Henri François Pittier nació el 13 de agosto de 1857 en Bex, en el cantón de Vaud de Suiza. Él creció en un valle a 424 metros sobre el nivel del mar y que se encontraba rodeado de las maravillosas vistas de los Alpes suizos. Gracias a sus vecinos de apellido Thomas, fue introducido a la botánica y a la historia natural, debido a las conexiones con reconocidas personas en diversos campos de la biología. Entró al colegio en Bex, que se encontraba a unos 5 kilómetros de donde vivía, y gracias a la biblioteca de la familia Thomas surgió su interés por la botánica, y con esto el deseo de ser coleccionista. Con el tiempo empezó colecciones de insectos, plantas, rocas, caracoles y desarrolló un herbario guiado por un libro que encontró en la biblioteca del colegio. En 1883 obtuvo el título de doctor en Ciencias e Ingeniería Civil, donde posteriormente empieza a estudiar otras áreas del conocimiento como ingeniería forestal en Suiza, ciencias físicas y naturales en Alemania en la Universidad de Jena, y también obtuvo un doctorado en filosofía. Al obtener su doctorado en ingeniería civil, fue profesor de ciencias naturales en el colegio Château-d'Eux. Al obtener este doctorado y con ayuda de sus estudiantes, estudió la flora, fauna y geología del Valle de la Sarin. En sus ratos libres se dedicaba al estudio del cerebro de los cuervos y de las costumbres de estos animales, y junto con el coronel del ejército inglés, M.F. Wark, instaló una red meteorológica en todo el valle. Posteriormente, y gracias a sus trabajos y publicaciones, obtuvo una cátedra como profesor de Geografía Física de la Facultad de Ciencias de Lausanne. Luego, fue profesor de Ciencias y Geografía en el Colegio de Enschos, y durante ese tiempo realizó un inventario sobre la flora de su lugar natal. Asimismo, realizó una pasantía en Estados Unidos, en el Instituto Hoboken de Nueva Jersey, que lo ayudó a formarse como naturalista. Pittier fue invitado a Costa Rica para incorporarse como profesor en el Liceo de Costa Rica y en el Colegio Superior de Señoritas, como parte de una iniciativa impulsada por Mauro Fernández y Ricardo Jiménez, quienes propusieron un sistema educativo que promoviera la incorporación de científicos extranjeros para enriquecer la enseñanza en el país. Así fue como el 27 de noviembre de 1887 arribó a Costa Rica. A pesar de las barreras como el idioma, falta de recursos para el estudio de especies animales y de plantas, inició sus trabajos como investigador. Henri Pittier tuvo un largo recorrido en el área de las ciencias, donde aportó no solo como educador, sino también desde puestos administrativos, proponiendo instituciones o parques que fomentaran la investigación o hicieran alusión a su trabajo en la conservación. Debido a sus aportes geológicos y de diversidad de especies en el trópico, llegó a formar parte de grupos como la Sociedad Geográfica de Washington, Sociedad Científica de Bruselas. Además, luego de estudiar la cuenca hidrográfica, flora y fauna de la cordillera de la Costa de Aragua en Venezuela, fundó lo que sería su primer parque nacional. En Costa Rica tuvo varios puestos administrativos y como investigador. Por ejemplo, estuvo en la Junta Administrativa del Museo Nacional y en el Instituto Físico Geográfico. Pero uno de sus grandes aportes en el país fue impulsar la creación del primer centro de observación meteorológica en 1887. Al año de su fundación, el Instituto Meteorológico Nacional pasó a formar parte de una institución más amplia, el Instituto Físico y Geográfico, y luego, en 1944, llegaría a ser lo que conocemos hoy en día como el Servicio Meteorológico y Sismológico, como dependencia del nuevo Instituto Geográfico Nacional. En tanto a conservación de áreas protegidas, en Costa Rica mapeó bosques nubosos de volcanes como el Poás y el Irazú, las cuales hoy son áreas protegidas. Sus colecciones botánicas justificaron la creación del Parque Nacional Braulio Carrillo, y en Venezuela, en 1937, se creó el Parque Nacional Henri Pittier, el cual protege cuencas hidrográficas vitales para Caracas y especies endémicas. Con respecto a la descripción de especies, la primera planta recolectada en Costa Rica en 1887 fue Sornia difila, de la familia Fabaceae.
Además, algunas especies epónimas son Pitierodendron de la familia Salicácea, Cestrum pitieri de Solanaceae y Justicia pitieri de la familia Acanthaceae. En total contribuyó a más de 4.000 especies añadidas al catálogo de flora costarricense. En tanto a geografía, propuso un plan para la elaboración de un mapa geográfico del país, el gobierno aceptó y al sumarle este nuevo proyecto, el Instituto Meteorológico cambió y se le llamó Instituto Físico Geográfico con 3 entes, el Observatorio Meteorológico y Estaciones Meteorológicas, el Servicio Geográfico y Museo Nacional y el Herbario Nacional. Sin duda constituyó un trabajo de mucha calidad cartográfica muy aceptable dentro de las limitaciones de datos geodésicos y geográficos anteriores a 1940. Sobre este mapa se desarrollaron los mapas generales y murales de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Henri Pittier hizo grandes aportes a Costa Rica a través de sus mapas, de los cuales fueron cubiertos 3 aspectos importantes: los mapas geológicos, los mapas climáticos y meteorológicos y los mapas de vegetación o biodiversidad. Los mapas geológicos consistían en una estratigrafía volcánica, ya que se basaban en la identificación de las capas de cenizas y las rocas en los volcanes costarricenses. Además de esto, también documentó las fallas geológicas activas en el país. Los mapas climáticos consistían básicamente en red de estaciones meteorológicas donde se mapeaba la precipitación, la temperatura y los vientos en las diferentes regiones del país, dando esto origen a varias publicaciones sobre la climatología regional. Los mapas de vegetación y diversidad se originaron ya que Pittier relacionó la distribución de plantas con factores ambientales. Entonces esto originó mapas sobre bosques nubosos, ya que al investigar zonas altas de volcanes como el Poás El Irazú, identificó su importancia ecológica. Además de esto, también cartografió el impacto del cultivo de café en bosques tropicales, dando así aspectos importantes sobre la deforestación en el país. Esto originó mapeos de corredores biológicos debido a que Pittier realizó estudios en los volcanes Barba y también en la cordillera de la costa en Venezuela, lo que originó la protección de áreas como lo son el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Henri Pittier en Venezuela. Gracias a todos estos años de investigación de Henri, se lograron hacer varias publicaciones sobre diversos temas. Uno de ellos fue sobre geografía y climatología, ya que se dio el primer análisis científico del clima costarricense y su relieve. Este es Puntuaciones sobre el clima y geografía en Costa Rica de 1889. Seguidamente también se hizo un informe sobre los volcanes Poás y El Irazú en 1888, ya que dio una descripción de las erupciones y el riesgo sísmico. También realizó publicaciones sobre botánica, como lo fue el Manual de las Plantas Usuales de Venezuela en 1926, siendo esta la primera guía botánica de ese país. También realizó un prontuario de geografía en Costa Rica, ya que listaba la flora endémica por regiones. También publicó en el extranjero lo que fue las palmas de Venezuela y la flora de Costa Rica. Henri Pittier abandonó Costa Rica en el año 1904 por varios motivos. Uno de ellos fue la falta de apoyo estatal a la ciencia. Por falta de recursos destinados a la investigación científica, a finales del siglo XIX se clausuró el Instituto Físico Geográfico. Después, otras de las razones fueron los problemas económicos y políticos del país, como por ejemplo la caída de los precios del café en los mercados internacionales y una amenaza de guerra con Nicaragua, es decir, habían tensiones con este país vecino. Además, hubieron persecuciones con personas a las que él llamaba caciquillos costarricenses y con diferentes autoridades como por ejemplo el ministro Pedro Pérez Celedón. También otra de las razones es que se le ofreció un mejor puesto laboral en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que le ofrecía mejores recursos y estabilidad, aunque también después de esto mantuvo roles ad honorem en Costa Rica. Con respecto al legado, aunque dejó Costa Rica, sus colecciones se preservaron parcialmente gracias a copias que se enviaron al extranjero. Y para resumir un poco su vida, en 1857 nace en Vaud, Suiza. En 1887 llega a Costa Rica con toda su familia y es profesor del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas.
En 1904 abandona Costa Rica por falta de apoyo estatal y se traslada a Estados Unidos. De 1913 a 1918 es llamado por el gobierno de Venezuela para fundar instituciones científicas y en 1950 fallece en Caracas, Venezuela. Y cerramos con la famosa frase dicha por el botánico costarricense el Dr. Luis Diego Gómez. Los verdaderos premios de Pittier son los bosques que ayuda a conservar y los científicos que inspiró. Muchas gracias.